¿Estamos listos, Jorge? Muy buenos días y gracias por sumarse a otra de nuestras actividades online, la que hoy vamos a dedicar a explorar con un invitado de lujo la relación entre China y Estados Unidos, las dos principales economías del mundo, envueltas en una rivalidad geopolítica de alcance global y en una amplia variedad de frentes, desde la economía, el comercio y la fuerza militar, hasta la tecnología y la capacidad de ejercer influencia sobre socios y aliados. Queremos de esta forma hacer una suerte de cierre del año 2025 del tema más determinante para la configuración del tablero mundial de poder, con acento en qué se juegan países como Chile. Se trata de un asunto al que durante los últimos 12 meses en la Fundación le hemos dedicado media docena de seminarios públicos y varias otras actividades privadas y cerradas. Hoy abordaremos este tema, sin embargo, desde una perspectiva distinta, que es la de los denominados países no alineados, o al menos a los que no le interesa alinearse por consideraciones estratégicas transversales con ninguna de estas dos superpotencias. Sabemos que este es el caso de nuestro país, que tiene en Estados Unidos y en China a dos socios de comercio e inversiones absolutamente fundamentales, y el de muchas otras naciones también, sobre todo en lo que se ha venido a denominar el sur global, concentrado en países de América Latina, África y Asia. Es por esta razón que para hoy hemos decidido concentrar la actividad en un conversatorio con el ex embajador de Chile en China, Jorge Jaime, a quien presentaré enseguida de forma más extensa. Jorge acaba de lanzar un excelente libro en coautoría con Carlos Fortín y Carlos Ominami, que se enfoca particularmente en la encrucijada de los países no alineados en el actual complejo escenario geopolítico y geoeconómico, su margen de maniobra y significado para el futuro del orden mundial. Con el título The Non-Aligned World, Striking Out in an Era of Great Power Competition, la publicación desarrolla en detalle el concepto del Active Non-Alignment. ANA en español se llamaría un activo no alineamiento, el que plantea ha avanzado de la mano de la creciente influencia del sur global. El libro del que Jorge es coautor servirá así de base para el conversatorio que tendremos. Antes, permítame presentar entonces más formalmente a nuestro muy especial invitado. El embajador Jorge Jaime es un connotado académico en relaciones internacionales y un diplomático con especial interés en la política internacional del denominado sur global. Se ha desempeñado como embajador de Chile en China entre 1994 y 1999, en India entre el 2003 y el 2007 y en Sudáfrica entre 1994 y 1999, así como miembro del gabinete del gobierno de Chile. El embajador Jaime es actualmente un non-resident fellow del Quincy Institute, centro de estudios en Estados Unidos, y antes se desempeñó como profesor investigador de Relaciones Internacionales de la Escuela Pardee de Estudios Globales de la Universidad de Boston, así como investigador senior no residente en el Centro para China y la Globalización en Beijing y profesor visitante de Relaciones Internacionales en la Universidad de Sichuan en Chengdu. Tiene una licenciatura en Derecho, otra en Filosofía en Análisis Político Moderno de la Universidad de York y una maestría y un doctorado en Ciencias Políticas de Stanford University. Además del libro que nos ocupa hoy, es autor de China en el siglo del dragón, lo que todos deben saber sobre China, publicación que también tuvimos el honor de presentar en la Fundación en el año 2022. Bueno, embajador, mucho gusto, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por compartir con nosotros los alcances de esta tremenda publicación, muy interesante a la luz de los acontecimientos de la geopolítica de hoy. Y quisiera partir por pedirle si nos puede hacer un pantallazo de qué se trató y cuál fue el origen de por qué quisieron hacer este libro, para que un poco la audiencia entienda y sobre todo entender que se está hablando del Active Non-Alignment, un concepto que no sé si todos los que nos están oyendo hoy día lo conocen. La gente en general, los que están relacionados con la política internacional, conocen el movimiento de países no alineados, pero esta es una versión nueva y que nos gustaría un poco conocer y entender para pasar a preguntas más detalladas después. Muchas gracias, Loreto, y muchas gracias a la Fundación por esta invitación. No es desde luego la primera vez que asisto a estos eventos y siempre ha sido algo muy gratificante. Así que muchas gracias a ti y a la Fundación. Lo que nosotros con mis colegas
Carlos Fortini y Carlos Minami, planteamos en este concepto de no alineamiento activo que tú señalas, es lo siguiente. Lo que nosotros señalamos es que los países en vías de desarrollo, América Latina, Asia y África, hoy día enfrentan un dilema muy complejo, muy difícil, y es que existe esta competencia entre Estados Unidos y China por los corazones y las mentes de los gobiernos y los pueblos del mundo. ¿Y qué hacer? Las presiones son muy grandes. Estas son dos grandes potencias el tamaño cuyas economías, cuyo poderío militar deja atrás con creces a todos los demás. Hay una diferencia muy grande entre Estados Unidos y China, por una parte, y todo el resto de los países. ¿Qué significa esto en la práctica? Y acá quisiera remitirme al origen de este concepto. ¿Cómo surgió esto? Este concepto nosotros lo acuñamos con Fortinio Minami en los años 2019-2020. ¿Por qué? Recordarás que esa fue la época en que se juntaron tres cosas muy difíciles para la región. Hubo tres golpes que golpearon muy fuertemente a América Latina. Primero, la pandemia. América Latina fue la región del mundo con la mayor tasa de mortalidad. Con un 8% de la población del mundo tuvo un 28% de las muertes causadas por el COVID-19. Segundo, la recesión que esto provocó en la región. El año 2020 la economía regional cayó en un 6,6%, la mayor caída del Producto de la región en 120 años, según la CEPAL. Y en tercer lugar, las tremendas presiones que provinieron desde Washington durante el primer gobierno del presidente Trump. Estos tres golpes nos llevaron a nosotros a decir que necesitamos algún tipo de estrategia, algún tipo de forma de enfrentar esta situación tan difícil. Y fue así que surgió el concepto de no elemento activo. ¿Qué es lo que quiere decir el elemento activo? Lo que quiere decir es que nuestros países ponen sus intereses al frente. No se dejan presionar por un lado o por otro, no se dejan alinear con, ya sea con Washington o con Beijing, sino que toman sus propias decisiones. Esto implica un grado de equidistancia de ambas superpotencias, implica también una política que se rige por fijarse qué es lo que le conviene al país, no lo que le conviene a otros. Y eso es un elemento fundamental en este sentido. Ahora, quisiera subrayar lo siguiente, porque esto es tan interesante. ¿Por qué el término no alineamiento? Porque tomamos algunos principios básicos del movimiento no alineado de los 50 y los 60. La autodeterminación de los pueblos, el respeto por el derecho internacional, el compromiso con el multilateralismo, pero también lo adaptamos a las realidades del siglo XXI, que es muy importante tener presente. Tú mencionabas el auge que ha tenido el sur global. Un dato, el comercio intra-sur global hoy día supera un 50% del total del comercio mundial. En los 70 no superaba el 20%. Algo similar ocurre con los flujos de inversión, con los flujos de cooperación financiera. Entonces, los países de Asia, África y América Latina hoy día están en una posición muy distinta a lo que estaban en los 60 y los 70. Y lo que nosotros usamos, hacemos un paralelo entre lo que era la política que se llamaba en francés la diplomatie de carrière de doléance, que es básicamente la diplomacia de la victimización, en que los países del movimiento Países No Alineados reclamaban por el establecimiento del nuevo orden económico internacional, reclamando transferencias masivas de recursos del norte al sur para compensar la explotación a la que habían sido sujetos bajo el imperialismo y el colonialismo. Eso naturalmente, como sabemos, no llegó a ninguna parte, no hubo tal transferencia. Bien, hoy día la posición de los países del sur global es muy distinta. Ellos hacen lo que llamamos nosotros diplomacia financiera colectiva. Hoy existen entidades como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, del cual Chile es miembro, el nuevo Banco del Desarrollo, con sede en Shanghái, el Banco del Desarrollo de América Latina, la antigua CAF, que proveen recursos que antes no estaban disponibles. Hoy día tenemos economías como la China, como la India, como la de Indonesia, como la de Turquía, como la de Brasil, que son pesos pesados en la economía mundial. Y todo eso genera
un entorno muy distinto al que existía medio siglo atrás y le permite a nuestros países tener una alternativa diferente. Y un punto adicional, y con esto cierro esta primera respuesta, es importante tener presente que hay una diferencia muy grande entre la situación que existe hoy a la que existía durante la Guerra Fría. Muchas veces se hace una comparación y se habla de una segunda Guerra Fría en este conflicto, estas tensiones que existen entre Washington y Beijing, comparándola con las que existían entre Washington y Moscú. Eso, sin embargo, aunque tiene ciertos elementos que corresponden a un paralelo, Estados Unidos, una potencia que se viene como comunista, una cierta competencia internacional, hay, sin embargo, una diferencia fundamental. La diferencia es esta. La Unión Soviética era una gran potencia militar, nuclear, espacial, ideológica, pero tenía una economía más reducida que la economía de los Estados Unidos. Tiene una economía cerrada. No podía competir con Estados Unidos en materia de comercio, en materia de inversión, en materia de flujo financiero. Bien sabemos lo que le pasó al presidente Allende cuando fue a Moscú a pedir ayuda en el año 1972 y le dieron un portazo, le dijeron que no, por varias razones, pero al menos una de ellas es que la Unión Soviética no tenía los recursos para hacerlo. Bien, hoy día la situación de China en ese sentido es muy distinta. La economía china es de un tamaño superior a la de Estados Unidos medida en términos de paridad de poder adquisitivo, lo es desde el año 2014. Según algunas proyecciones va a ser mayor que los Estados Unidos, que la de Estados Unidos para el año 2030 o a más tardar para el año 2035. Es una economía en varios aspectos más abierta que la de Estados Unidos. Para 130 países en el mundo, China es su principal destino de exportaciones y principal socio comercial, mucho más que para Estados Unidos. Todo esto genera un cuadro muy distinto, en el cual China constituye una alternativa desde el punto de vista económico, como no lo era la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría. Y esto le permite a los países del sur global escoger, mirar proyectos, y decir, en qué proyecto nos puede ayudar más Estados Unidos, en qué proyecto nos puede ayudar más China, y decidir en forma acorde. Muchísimas gracias, Jorge. Esto es lo que el periodista ancla de CNN, Farid Zakaria, lo llamó como el surgimiento del resto, ¿no? The Rise of the Exactamente, Rest, ¿no? exactamente. Eh, ¿Y qué significado? Tú nos has explicado un poco que es muy distinto lo que es hoy el sur global de lo que era antes. O sea, acá hay una cierta, una cierta potencia detrás, inminente detrás de todos ellos, no es lo que era antes, los tercermundistas. ¿Qué significado le dan a esta emergencia y aparente consolidación, además, del sur global? Sí, a ver, yo esto lo podemos ejemplificar, a mi juicio, de la mejor manera comparando lo que es y era el movimiento de países no alineados, y el NOAL, y lo que son hoy día los BRICS. ¿No? El movimiento de países no alineados que existe hasta el día de hoy y que fue digamos, el baluarte del tercer mundo en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, se caracterizaba por tener un gran número de países, pero muchos de ellos muy débiles, pobres, con pocos recursos para hacer las cosas que tenían que hacer. Comparemos esto con los BRICS. Los BRICS hoy día están integrados por 10 países. Algunos de los países más grandes del mundo, representadores de la mitad de la población del mundo, dependiendo de cómo uno mide, tal vez un 35%, 40% del producto mundial. China, India, Rusia, Sudáfrica, ahora se ha incorporado Indonesia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, en fin, tiene un banco propio, el nuevo Banco del Desarrollo. Puede llevar a cabo proyectos, en fin, se comunica con el mundo y funciona desde una posición de fuerza, no desde una posición de debilidad. La posición de los BRICS no es pedir ayuda y transferencias al norte, como hacía el NOAL, sino que plantea que lo que quiere es comerciar, lo que quiere es relaciones de paridad, relaciones de igualdad y un orden mundial más justo. Y yo creo que eso marca una diferencia muy grande. Durante mucho tiempo, los BRICS fueron minimizados por la prensa occidental. Tenían su reunión en la cumbre, la primera cumbre de los BRICS tuvo lugar en el año 2009, se ha seguido reuniendo todos los años y sus reuniones eran ignoradas. Eso cambió
con la cumbre en Johannesburgo del año 2023, mis viejos pagos en Sudáfrica, en que los BRICS se abrieron a incorporar nuevos miembros. Y desde entonces, como señalé, de los 5 miembros originales, ahora hay 5 nuevos. Y eso ha puesto a los BRICS en una posición muy distinta. Porque efectivamente BRICS representa un poco lo que es el sur global, pero ¿es el sur global o o hay intereses distintos, hay una diferenciación? ¿Cómo, para ir Sí, separando los conceptos, ¿no? Porque se habla sí, mucho sí, sur global, por otro lado de BRICS. sí, gran pregunta. Lo que nosotros planteamos en el libro es que los BRICS son una entidad para el sur global, pero no del sur global. ¿Qué queremos decir con esto? Obviamente, ni Rusia ni China son parte del sur global. Rusia, de luego, no lo es por razones obvias. Y China ya está en otra categoría. Es una potencia que compite con Estados Unidos por el apoyo, por el favor de los países del mundo en desarrollo. Entonces, aunque en distintas ocasiones China se define a sí mismo como parte del sur global, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros, China está en otra categoría. Entonces, pero lo que sí es importante subrayar es que los BRICS han puesto en el centro de su agenda el tema de las necesidades del sur global. Y eso lo vimos en la reciente cumbre de los BRICS que tuvo lugar en Río de Janeiro, en que Brasil enfatizó mucho esto. Y acá yo quisiera subrayar el rol de Brasil en todos estos desarrollos que nosotros hemos visto. Eh, el, eh, el movimiento de países no alineados tenía grandes figuras. Jawaharlal Nehru, que fue su principal motor, primer ministro de India, Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, Sukarno, presidente de Indonesia, Nkrumah, Kwame Nkrumah de Ghana, figuras señeras de gran peso intelectual y político. Y yo diría que hoy día el equivalente a esa figura es el presidente Lula de Brasil. Ahora en su tercer periodo va a ir a la reelección. Yo estuve recientemente en Brasil para un cuarto periodo. La encuesta dice que con buenas posibilidades, pero es una figura de enorme peso y enorme enjundia. Yo quisiera subrayar el papel de Brasil en este auge del sur global y de los BRICS que hemos visto. Y Jorge, para para seguir profundizando lo que significa el sur global, porque también se le ha identificado en algunas publicaciones que no es más que la expresión de un cierto sentido antioccidental, con un fuerte acento antiliberal, sin mayor sustancia. ¿Cómo responderías a eso, sobre todo hoy que hay un mundo de tan alta fragmentación como el actual? ¿Cómo responderías para ir de esa manera para dar a conocer más claramente de qué se trata el subglobal, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No, yo creo que es una pregunta fundamental. Desde luego, en Chile, bien sabemos, hay personas que niegan la existencia del sur global. Dicen, no hay tal cosa, son un montón de países, punto. La verdad que eso es negar la realidad y tratar de tapar el cielo con la mano. Eh, el sur global básicamente está integrado por los países que mencioné anteriormente, en África, Asia y América Latina, países en desarrollo. Estamos hablando de los países que integran el grupo de los 77 en Naciones Unidas, unos 130, 134 países creo que son. Y la gente muchas veces, sí, pero es que son países tan distintos. Es cierto, son de distinto tamaño, desde Chad y República Centroafricana hasta India, Turquía, Indonesia, Brasil, México, es cierto, muy distinto. Pero estos países en general comparten una serie de características. Muchos de ellos fueron países colonizados por los imperios europeos en el curso de los últimos siglos. Muchos de ellos se sienten excluidos, y este es un factor fundamental, se sienten excluidos de la gran mesa del poder político internacional. No se sienten parte de los mecanismos de toma de decisiones a nivel mundial. Déjame dar un ejemplo. El P5, el grupo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiene dos integrantes de Europa Occidental y no tiene ningún integrante ni de América Latina ni de África. La verdad es que si uno lo piensa, eso no es algo que debe corresponder a las realidades del mundo de hoy. Responde a las realidades de poder en el año 1945, pero no a las realidades del mundo el año 2025. Lo mismo ocurre con las entidades de Bretton Woods.
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Tú sabes, desde luego, que hay una regla no escrita, que el presidente del Banco Mundial siempre debe ser un ciudadano estadounidense y el director general del Fondo Monetario siempre debe ser un europeo. ¿Por qué debe ser eso así? Eso siempre, eso es una regla absolutamente arbitraria que excluye a el resto del mundo. Bueno, son ese tipo de situaciones que generan una reacción tan adversa en los países del sur global. Y es cierto que hay una gran diversidad entre ellos, pero están de acuerdo en ciertas cosas. Y nosotros lo hemos visto en votaciones en Naciones Unidas. Por ejemplo, en torno a Gaza, hemos tenido en los últimos años una cantidad de votaciones 150 o 140 a 50, en que el clivaje es muy claro. Por un lado, los países del sur global y por otra parte, los países del norte. Y esto se manifiesta también en numerosas otras instancias. De manera que el decir que el sur global no existe, me parece que es tratar de negar la realidad. Existe y está surgiendo con mucha fuerza. Gracias, Jorge. Hay una pregunta del embajador Fernando Reyes Mata y dice, ¿en qué es o cómo se diferencia el concepto de autonomía estratégica impulsado desde la Unión Europea y aquí por la CEPAL, dice, desde hace décadas? ¿En qué se diferencia? Sí, gran pregunta. Gracias, Fernando, gracias por la pregunta. Sí, yo creo que acá es importante entender lo siguiente. El concepto de autonomía estratégica, planteado por el presidente Macron de Francia y el señor Josep Borrell, que fuese alto representante para política exterior y política de seguridad de la Unión Europea, se refiere sobre todo a un tema de defensa, sobre todo a un tema militar, del grado del cual Europa debe de alguna manera autonomizarse de la dependencia en materia de defensa que tiene de los Estados Unidos a través de la OTAN. Y esas diferencias han surgido, yo diría, con especial fuerza en el curso de este año. Hay diferencias importantes entre Estados Unidos y Europa acerca de cómo traer la paz a Ucrania y han surgido con mucha fuerza. El concepto de no elemento activo eh, es algo propio de los países del sur global, de los países de Asia, África y América Latina, que se refiere a no a un tema estrictamente militar, no un tema de defensa, aunque obviamente tiene ciertas implicaciones para ello, sino que tiene un concepto más amplio que se refiere a cómo manejar estas tensiones entre China y Estados Unidos y cómo resolver los desafíos que ello implica desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de política exterior, desde el punto de vista de temas como el calentamiento global y numerosos otros. En ese sentido, el no aumento activo es un concepto mucho más específico que se refiere a los dilemas que enfrentan los países en desarrollo, que son distintos a los que enfrenta la Unión Europea. Muchas gracias, Jorge, por esa aclaración. Eh, Ahora, volviendo a lo que usted menciona en el libro, en algunos pasajes dice que ANA en esencia es lo que ha sido llamado como tantear el terreno, playing the field, ¿no? De Sí. manera que países como Chile elijan en qué aspectos aliarse con una u otra de las superpotencias, pero eso suena parecido a lo que algunos han acuñado como la neutralidad estratégica, que Ujú. ciertamente se dice más fácil de lo que es en la práctica, cuando tiene a dos potencias que son a la vez tus socios estratégicos más importantes tratando de llevarte para su lado, ¿no? En la Ujú. práctica de la acción política, ¿cómo plantean que es posible ejercer eso con total independencia por parte de países pequeños y medianos, como es el caso de Chile? Y ahí te voy a hacer después una pregunta que hay en el chat también que tiene relación con lo que está haciendo Chile en esta materia. Sí, correcto. Sí, gran pregunta. O sea, una de las críticas que se hacía al el no alineamiento tradicional, era que era algo a nivel de grandes declaraciones, a nivel de discurso muy rimbombante, pero que no estaba claro cómo se aterrizaba, qué significaba en la práctica. Entonces, por eso que nosotros hemos sido bastante cuidadosos en tratar de ser más específicos. ¿Qué es lo que significa el aplicar? Si la doctrina es el no elemento activo, ¿cuál es la estrategia que se debe aplicar? Y ahí es donde entra lo que nosotros denominamos tantear el terreno. ¿Qué significa tantear el terreno como estrategia? Significa que uno explora cuáles son las condiciones en uno u otro lado para impulsar un proyecto.
determinado. Ejemplo, prueba al canto. El caso de Ecuador. Ecuador, con el presidente Guillermo Lasso, un millonario conservador de Guayaquil, el año 2022, se da cuenta que Ecuador tiene un problema serio de deuda externa. ¿Cómo pagar la deuda externa? Necesita acceso a mercados para exportar más y poder tener divisas para pagar esa deuda. Y el presidente Lasso va a Washington y se reúne con el presidente Biden y le dice: señor Biden, nosotros necesitamos un TLC con Estados Unidos, como tiene Colombia, como tiene Perú, como tiene Chile. El presidente Biden le dice: no, señor, Estados Unidos ya no está firmando tratados de libre comercio, así que no hay caso, no hay tutía. Bien, ¿qué hace el presidente Lasso? El presidente Lasso se va a Beijing y en Beijing le dice lo mismo a China. Y el gobierno de China le dice: con mucho gusto, vamos a negociar un TLC. Ese TLC se negoció, se firmó y se ratificó y entró en vigencia en mayo del año 2024. Acá tenemos un caso claro de cómo un país dirigido por un gobierno de derecha aplica la política de no elemento activo. Y acá lo que es muy interesante es la secuencia. Al haber ido primero a Washington, el presidente Lasso se cubrió las espaldas, porque después Estados Unidos no lo podía criticar por haber firmado un TLC con China. ¿Por qué? Porque Ecuador se lo ofreció primero a Estados Unidos y habiéndolo rechazado a Estados Unidos, obviamente no tiene cara para poder criticar lo que haya firmado con China. Entonces, ese es el tipo de medida muy concreta en que se traduce el no elemento activo. Y el playing the field, ¿no? Exactamente. De ir viendo cómo tantear el terreno. Respecto a esta lucha por la hegemonía mundial, ¿no? Entre Estados Unidos y China, usted destaca en el libro que el conflicto entre estos dos países no es simplemente una disputa económica con componentes comerciales de inversiones tecnológicos, perdón, sino que una disputa por la hegemonía del mundo globalizado, por la definición de sus reglas y por su gestión, que esto conlleva una presión continua y persistente hacia la disrupción y el debilitamiento de la influencia y el poder rivales. En línea con la definición clásica de Walter Lippmann, parece que no hay mucho que hacer, que estamos de alguna manera tratando de aprender a vivir en una era de inestabilidad, incertidumbre y rivalidad, rezando para que el fantasma de la Tercera Guerra Mundial no se materializa. ¿Es así como lo ven, embajador? ¿Estamos como condenados a vivir en esta situación? ¿Cómo lo plantean ustedes? Sí, a ver, yo diría lo siguiente. Estamos viviendo una época extremadamente difícil. Hay una crisis, yo diría, si lo que hemos visto nosotros los últimos 5 años. La pandemia, la peor pandemia en un siglo. La guerra en Ucrania, la guerra más seria en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La guerra en Gaza, que llevaba a la muerte de 70.000 civiles, incluyendo 20.000 niños. La guerra en Sudán, también con una gran cantidad de muertes. Todo lo que ha sido el cambio climático, cuyos efectos lo estamos viendo a diario, ya no es un tema de futuro. Eh, Todas las actividades del crimen organizado, que ha tenido efectos tan negativos en todo el mundo. En fin, tenemos una cantidad de cosas que se han acumulado, por eso algunos hablan de policrisis, ¿no? Eh, la pregunta es: ¿por qué surge esto? Esto se da, a nuestro juicio, porque el orden internacional está en una transición. Desde un cierto tipo de orden, en que hasta hace unos pocos años, hace unos 10 años diría yo, vivíamos lo que se ha denominado el momento unipolar, con un predominio muy grande de Estados Unidos. Eso ya no es el caso. Hoy día China se le para al frente, han surgido otras potencias: India, Turquía, Indonesia, Brasil. Es otra la situación, pero todavía no hay un nuevo orden. Por lo tanto, básicamente no hay reglas. Y nosotros tenemos situaciones tan extrañas, como por ejemplo el ignorar las decisiones del Tribunal Penal Internacional, que emite órdenes de arresto. Estas son ignoradas. Hay países que denuncian al Tribunal Penal Internacional, quieren aplicarle sanciones al Tribunal Penal Internacional por aplicar la ley, ¿no? ¿Qué nos indica todo esto? En la misma, desde luego, la guerra en Ucrania nos refleja esto, la guerra en Gaza también. Y por lo tanto, no hay reglas. Y eso crea una situación muy difícil. Y para responder a esa situación es que nosotros creemos que el elemento activo entrega ciertas respuestas. Tú me preguntabas, Loreto, anteriormente por lo que ha hecho Chile. Chile, de luego, no usa la terminología no elemento activo. Pero Mm, nosotros diríamos que en la práctica lo aplica. Ejemplo, ujú, el presidente Boric
visitó China en octubre del año 2023, hizo su primera visita, una visita de Estado a China, en que fue recibido en el Gran Palacio del Pueblo por el presidente Xi, y luego participó en el tercer foro internacional de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Chile es el único país de América Latina que ha participado a nivel presidencial en los tres foros de cooperación internacional de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Yo estuve presente en el primero de ellos, en mayo del año 2017, en que lo hizo la presidenta Michelle Bachelet, que dio uno de los discursos de apertura en ese foro. Muy bien. 10 días después, el presidente Boric estuvo en la Casa Blanca, donde fue recibido por el presidente Biden y discutieron distintos proyectos, incluyendo un proyecto de Estados Unidos para fomentar una mayor cooperación económica con la región. Bien, no son muchos los presidentes de países en desarrollo que en 10 días son recibidos en visita de Estado en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín y a los 10 días en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos. Eso es aplicación del no alimento activo y, a mi juicio, parte importante del éxito de Chile en estos últimos 35 años ha sido que ha sabido mantener muy buenas relaciones, tanto con Estados Unidos, nuestro socio tradicional de mucho tiempo, como con nuestro nuevo gran socio, que es China. Es posible hacerlo y Chile, a mi juicio, ha sido muy efectivo en lograrlo. Muchas gracias, embajador. Eh, Hay una pregunta que tiene relación con el contenido de lo que está en el libro, ¿no? Porque ustedes hablan de, eh, hacen una conexión entre la pérdida de poder de un actor hegemónico, hablando de Estados Unidos, porque dicen que ha abandonado prácticas propias de un poder hegemónico como la provisión de bienes públicos globales, para esconderse además detrás de una fortaleza de proteccionismo y aislacionismo. Mm, Ah, hay un replanteamiento de esto porque efectivamente, sobre todo los primeros meses después de asumir el poder, el presidente Trump, eh, hubo como un encerramiento de Estados Unidos de recogerse y cerrarse, pero a la vez después se ha ido dando cuenta que efectivamente hay otras maneras de ejercer el poder. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo puede seguir parándose ante un China que sigue siendo consistente, que tiene un plan quinquenal, que va más a largo plazo, con un Estados Unidos que va hacia adelante y hacia atrás y que en cierta manera ha abandonado ciertas zonas, como ha sido el caso de Latinoamérica, donde China ha entrado muy fuerte con inversiones, con poder blando? ¿Cómo mm. lo ve usted, embajador? Sí, correcto. Gran pregunta. Y yo quisiera decir lo siguiente. Acá lo que tenemos es una dinámica que no es original de este momento, sino que se ha dado en otras ocasiones, que es la siguiente. Tenemos por una parte la potencia hegemónica, que es Estados Unidos, que está en declinación. Y por otra parte tenemos una potencia ascendente, que es China. Eso ha generado lo que se ha denominado, un profesor de Harvard tiene un libro sobre esto, la trampa de Tucídides, ¿no? Refiriendo a lo que ocurrió entre Atenas y Esparta, en que el alza de uno poniendo en peligro al otro, a la otra potencia, genera una situación en que, aunque ninguna de las dos partes lo quiere, existe el peligro real de que esto termine en guerra, por la dinámica inherente de las tensiones entre una potencia hegemónica y la potencia ascendente. Bien, ahora, ¿qué es lo interesante de este fenómeno actual? Estados Unidos en realidad no está en decadencia en términos absolutos. ¿M? El PIB de Estados Unidos en el año 45 representaba un 50% del Producto Mundial. En el año 1970 representaba un 25% del Producto Mundial. Hoy día representa un 25% del Producto Mundial. O sea, se ha mantenido estable como la cuarta parte de la economía mundial durante los últimos 50 años. Muy bien, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que otros países han subido en su cuota de poder mundial, en el caso de China, que hoy día representa un 19% del Producto Mundial. Bien, eso pone a Estados Unidos en una situación distinta. Bien, ¿cuál es la reacción de Estados Unidos? Que es muy interesante. Es decir al resto del mundo, miren señores, no nos gusta lo que ustedes están haciendo, por lo tanto nosotros nos vamos a volcar hacia adentro.
Se erigen aranceles, en algunos casos altísimos, como hemos visto en el curso de este año. Se trata de bloquear la inmigración. Se sale de organismos internacionales. Estados Unidos abandonó los acuerdos de París. En su momento, desde luego, abandonó el acuerdo transpacífico, abandonó la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia. Es básicamente decir, paren el mundo, me quiero bajar. Ahora, el mundo sigue, de manera que, por otra parte, China hace todo lo contrario. China se incorpora a más organismos internacionales, tiene a sus ciudadanos dirigiendo varios de ellos, aumenta su participación en las operaciones de paz de Naciones Unidas. Se trata de comportar como un ciudadano internacional modelo, aunque sus prácticas internas no necesariamente reflejan eso, pero trata de hacerlo a nivel mundial para compensar esto otro que está haciendo Estados Unidos acaba de cerrar USAID, 70.000 millones de dólares de cooperación internacional que desaparecieron de una plumada. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No nos interesa el resto del mundo, queremos volcarnos hacia adentro. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Mientras que China dice todo lo contrario. Nosotros firmamos tratados de libre comercio, vamos a aumentar nuestra cooperación, tenemos varios bancos de desarrollo, estamos con la iniciativa Franja y la Ruta. Entonces son eh, posiciones e iniciativas muy distintas. Exactamente, pero a la vez Estados Unidos aparece con como una potencia hegemónica, terminando guerras, aparece como un mediador, o sea, está ejerciendo un poder desde otro lado, ¿no? ¿Qué implicancias puede tener eso? Porque, por otro lado, nosotros acá en Latinoamérica especialmente estamos recibiendo mucha inversión china, tenemos mucho interés por venir a nuestra región. Eh, ¿Cómo podemos seguir aprovechando estos lazos con China sin que eso signifique convertirse en China lovers, bien simpatizante del Partido Comunista Chino, ¿no? Ya que esta actual cercanía solo refleja la realidad de la presencia económica de China en nuestra región. ¿Cómo estima que los países de la región pueden sacudirse los intentos de Beijing de ejercer influencia a través de sus inversiones y comercio? Sí, Eh, sí. ¿Y sí, cómo ve usted esta hegemonía de Estados Unidos desde otro lado, ¿no? Desde un poco la prepotencia, entre comillas, sí, ¿no? sí. No, por supuesto, no, es un tema complejo. Y la situación que estamos viendo actualmente en Venezuela es un ejemplo de ello, ¿no? Poca duda cabe que Estados Unidos está reafirmando su presencia en el hemisferio occidental en materia militar, que es un dato que hay que bueno, examinar y ver cómo se reacciona ante ello. El presidente Trump incluso ha dicho que no solo Venezuela podría ser atacada militarmente, sino que también Colombia e incluso otros países. Obviamente esto es ponerle una pistola al pecho a nuestros países y eso requiere algún tipo de respuesta. Y esto, a mi juicio, subraya la importancia de que haya algún tipo de respuesta colectiva de nuestros países a este enorme desafío. Tú mencionas la creciente inversión china en la región, que es un dato de la causa. El puerto, yo estuve en Perú ahora hace poco, el puerto de Chancay es un ejemplo de lo que la inversión china puede lograr. Ahora, lo interesante de esto, Loreto, es lo siguiente. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que China esté construyendo un puerto en Perú? Eso representa una amenaza estratégica. El puerto de Chancay es una iniciativa privada peruana. Y la empresa Volcán, que son los dueños de ese terreno, ellos quisieron desarrollar ese proyecto. Fueron a Estados Unidos a buscar inversionistas, no hubo interés. Fueron a Europa, no hubo interés. Fueron a China y sí hubo interés. Entonces, ¿cómo se les puede criticar por haber desarrollado un proyecto en el cual ni Estados Unidos ni Europa estuvieron interesados? Yo creo que eso es sintomático de un fenómeno más amplio, ¿no? Francisco Urdines, profesor de la Universidad Católica, acaba de publicar un libro por Cambridge University Press que se llama Economic Displacement y que alude a que la presencia china en China and the End of US Primacy in Latin America, es el subtítulo. La presencia de China en América Latina en el curso de este siglo se da varias razones, pero una de ellas es por la retirada de Estados Unidos de la región en materia de inversión, en materia, sobre todo en Sudamérica, más en Sudamérica que en Centroamérica y en el Caribe.
Así es, embajador, y con respecto a Centroamérica, justamente hay una pregunta en el chat, en el Q&A del webinar, y dice, ¿cómo países como Panamá, por ejemplo, pueden aplicar el no alineamiento activo considerando que son altamente dependientes de Estados Unidos, sobre todo en materia económica, defensa y seguridad? ¿Qué pasa con esos países donde Estados Unidos sigue estando mucho más presente que lo que sucede, lo que usted acaba de mencionar, con respecto a otros países de Latinoamérica, donde China ha entrado mucho más fuerte? Sí, Y no, sin Panamá, duda. bueno, vimos lo que pasó cuando recién asumió el presidente Trump, ¿no? Con Panamá. Exacto. No, seguro. Obviamente hay una diferencia entre los países de Centroamérica y el Caribe y los países sudamericanos. Los países de Centroamérica y el Caribe en general tienden a tener mucho menos materias primas y por lo tanto su relación comercial con China es distinta. En Sudamérica el comercio con China tiene mucho que ver con la exportación de materias primas, el cobre, el hierro, la soya, en fin. No es el caso en Centroamérica y es una dinámica distinta. Pero yo diría lo siguiente, acá el tema es cómo se enfrenta este desafío que implica la política del presidente Trump. Y Panamá, a mi juicio, nos entrega una prueba al canto de cómo no hacerlo. Eh, la política del gobierno de Panamá, desde un comienzo de todo esto, ha sido básicamente ceder ante todas las demandas y ante todas las peticiones que le ha hecho el gobierno del presidente Trump. Quiere sacar a la empresa de Hong Kong que maneja dos de los puertos en Panamá, que no tienen nada que ver con el canal, están uno en el Atlántico, otro en el Pacífico, pero que son vistos de alguna manera como una amenaza. Muy bien, vamos a hacer lo necesario para sacar a esa empresa de Hong Kong de Panamá. Estados Unidos quiere poner personal militar en Panamá. Adelante, ponga personal militar en Panamá, aunque eso va en contra realmente de lo que fue el tratado entre Torrijos y Carter, que alude a la neutralidad que tendría el canal, lo que implica obviamente ausencia de bases militares de cualquier país. La exigencia de que los barcos de la Marina de Estados Unidos pasen sin pagar peaje por el canal y pasen primero sin tener que hacer cola con el resto de los barcos. Son exigencias mega, a todas las cuales Panamá ha accedido, pensando que de alguna manera con eso iban a evitar demandas que la siguieran. Pero eso no ha sido el caso. Las demandas siguen. Mientras más se cede, mayores son las demandas. Y el contraste en ese sentido con, obviamente son países de tamaño distinto, pero el punto me parece es el mismo. Lo que ha hecho, por ejemplo, en Brasil, bajo el presidente Lula, que a nuestro juicio Brasil es un ejemplo clásico de la aplicación del no alimento activo. A Brasil le impusieron aranceles de un 50%. Se le exigió que se parara el juicio al presidente Bolsonaro, muy amigo del presidente Trump. Se sancionó a jueces de la Corte Suprema de Brasil en un hecho inédito en la historia del derecho internacional por haber sancionado al presidente Bolsonaro. Brasil podría haber cedido ante esa presión. No lo hizo. Se mantuvo firme. ¿Cuál ha sido el resultado de todo eso? Hubo una reunión entre el presidente Trump y el presidente Lula y se pusieron de acuerdo. Y Estados Unidos le bajó los aranceles a Brasil. ¿Qué demuestra eso? Bueno, en el momento se demuestra andando. Brasil se mantuvo firme y logró sus objetivos. Sí. Ahora, Brasil en Brasil también, ¿ah? O sea, Es cierto, es es cierto. cierto, pero bueno, pero Pero tiene razón. Ecuador es Ecuador. O sea, Sí, es cierto, sí, sí. Hay una pregunta, embajador de Milenko Skobnic, embajador también nuestro de Chile, y dice, gracias por la interesante charla de hoy. Después dice, en este no alineamiento activo en que hay que tantear el terreno y explorar las condiciones en uno y otro lado, es cierto que Chile a través del presidente Boric se reunió con Biden y China a la vez, pero desde que asumió Trump no lo ha hecho ni parece haber querido buscar esa reunión. En cambio, en este último año se ha reunido varias veces con las autoridades chinas y visita ese país. Pregunta, ¿se ha abandonado entonces por parte de Chile ese no alineamiento activo el último año? ¿O este principio no se aplica según el enfoque político de quien gobierna en Estados Unidos? Bueno, ya han habido también algunas cosas con la prensa, ¿no? Con respecto al presidente Boric y Estados Unidos, ¿no? sí, a ver, respecto a eso, yo quisiera decir lo siguiente, ¿no?
Yo creo que acá hay una línea muy fina entre, de alguna manera, lo que podríamos llamar buscar camorra y tratar de, no sé, pelearse con otros líderes. Y mantenerse en lo que deben ser los principios de la política exterior de Chile, y que siempre han sido expresados y que le han servido mucho a Chile. Entonces, yo creo que el encontrar un sano equilibrio entre esas dos cosas es muy importante. A veces leyendo la prensa, por ejemplo, cuando el presidente Boric fue en mayo a la reunión de el Foro Ministerial China-CELAC, en que fueron también el presidente Lula y el presidente Petro. Colombia está presidiendo la CELAC. El presidente Boric dijo que él estaba en esta reunión eh, por distintas razones, pero una de ellas era porque estaba en defensa del multilateralismo y de los principios de libre comercio. Bueno, los comentarios en cierta prensa en Chile fue una crítica descarnada al presidente Trump. No mencionó al presidente Trump. Lo que dijo fue que Chile respeta los principios del multilateralismo y del libre comercio, cosa que el presidente Trump no hace, naturalmente. Pero esa es una interpretación a hacer. Eso me parece a mí no es una crítica directa. Ahora, había otros casos de crítica directa, pero a mí me parece que la noción que Chile debe de alguna manera abdicar de los principios que siempre han inspirado su política exterior, porque el actual incumbente en la Casa Blanca no cree en ellos. Me parece que es distorsionar la manera en que se hace política exterior. Yo creo que el hacer política exterior implica respaldar ciertos principios, y son los principios que a Chile le han hecho bien y han llevado a Chile a la posición que tiene hoy. Básicamente, uno puede discrepar respecto a ciertos datos, pero Chile es hoy básicamente el país más desarrollado de la región. Ha llegado a esa posición, ¿por qué? Porque hizo dos apuestas muy importantes a comienzos de los años 90. Una apuesta por el libre comercio y los tratados de libre comercio. Chile es el país que más tratados de libre comercio ha firmado en el mundo, 30, creo que son 30 con 65 países o algo así. Y por otra parte, una apuesta por Asia. Hoy día un 40% de nuestras exportaciones van a Chile, a China, un 60% para Asia, y estamos, desde luego, en la Fundación Chilena del Pacífico, que ha jugado un papel tan importante en ello. Y esas son las cosas que a Chile le hizo bien. Debemos ahora abdicar de eso, porque el actual incumbente de la Casa Blanca no cree en estos principios. A mí me parece que eso es realmente distorsionar la manera en que se funciona en materia de política exterior. Gracias, embajador. Hay una pregunta de otra vez del embajador Reyes Mata, dice que tiene un poco que ver con lo que estamos hablando. Se dice que Estados Unidos entrega inversión y apoyo si hay adhesión ideológica, mientras China pide oportunidades de inversión sin propiciar adhesión política. ¿Es así una perspectiva a largo plazo? Sí, por supuesto. Y yo creo que acá el nuevo gobierno que asuma en marzo en Chile va a tener que tomar ciertas decisiones muy importantes. Porque me parece a mí que eh, Chile, como señalé anteriormente, debido a su particular relación económica con China y por otra parte, su tradicional relación con Estados Unidos, tiene que saber mantener este equilibrio. Ahora, es posible imaginar una situación en la cual Chile trata de mantener una relación comercial y de inversión con China, pero al mismo tiempo adhiere plenamente a los planteamientos ideológicos que surgen de la Casa Blanca. Ahora, en ese sentido, lo que Chile no puede hacer, me parece a mí, es abrazar esos planteamientos ideológicos en la dimensión en que implican una fuerte denuncia de China, porque eso naturalmente choca con la relación que tenemos con China. Entonces ahí, de nuevo, hay una línea muy fina entre eh, adherir a ciertas cosas que plantea la Casa Blanca, a ponerse a buscar camorra, por usar un criollismo, con China. No sé cómo habrá traducido la intérprete Camorra, pero es buscar líos, Sí, en exactamente. definitiva.
Embajador, en parte del libro se habla de la experiencia de ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, con respecto a Lana. Eh, lo plantea usted como una experiencia a seguir por los países que quieren seguir esta política de ANA. ¿Qué es lo que otros países subglobal deberían mirar con más atención de la experiencia de ASEAN? Porque también en otra parte del libro ustedes hablan de que es mucho más fácil para países de medianos o pequeños como Chile tener una integración junto a otros países, a lo mejor de la región, que sabemos que ha sido bastante difícil en la historia, ¿no? Ni siquiera la Alianza del Pacífico ha logrado sobrevivir exitosamente. Bueno, sigue, pero efectivamente ha perdido impulso. ¿Qué tenemos que mirar nosotros como, incluso para pensando en el próximo gobierno, ¿no? ¿Qué consejos se le darían para tener best practices en relación a agruparse, a plantearse de manera conjunta en este nuevo orden político mundial, ¿no? Entre medio de estas dos grandes potencias. Así es. No, yo creo que el caso de ASEAN, nosotros tenemos un capítulo completo Ujú, dedicado a ASEAN en el libro. Nos parece fascinante. ¿Por qué? Porque ASEAN tiene una serie de paralelos con América Latina. La población de ASEAN son alrededor de 650 millones de personas, que es más o menos lo mismo de América Latina. Son países en vías de desarrollo, con un ingreso incluso menor en promedio que el ingreso de América Latina. Hay países muy grandes como Indonesia, hay otros mucho más pequeños como Camboya o Laos. Hay países más desarrollados que otros, está Singapur, que es un país, digamos, con ingreso per cápita, no sé, $80.000, y otros mucho más pobres como Laos, en fin. O sea, representa una gran diversidad, como lo es el caso de América Latina. Pero, ¿qué es lo que yo encuentro tan fascinante? Primero, desde el punto de vista geopolítico, en la comparación entre América Latina y ASEAN, es la siguiente. En el caso de América Latina, se dice que debido a que estamos en el hemisferio occidental y somos, por lo tanto, en ese sentido, vecinos de los Estados Unidos, la gran potencia, en estas tensiones, en este conflicto que se está dando entre China y Estados Unidos, si las cosas se llegan a exacerbar, en un momento dado, América Latina va a tener que escoger y va a tener que ponerse del lado de Washington. ¿Por qué? Porque estamos en el hemisferio occidental y somos vecinos de Estados Unidos. Es lo que podríamos llamar el, el, eh, el destino geográfico, el imperativo geográfico, que sería, y es un argumento que se escucha mucho, y lo escuchamos con ocasión de los 200 años de la doctrina Monroe, hace un par de años. Muy bien. Ahora, lo fascinante encuentro yo, si eso es cierto, si el imperativo geográfico es cierto, debería ser de carácter universal. Obviamente, no lo podemos aplicar solamente en el hemisferio occidental. Sin embargo, en el caso de Asia, el argumento se revierte. En Asia se dice, estos países, los países del sudeste asiático, Vietnam, Indonesia, Tailandia, en fin, debido a que son vecinos de China, que es una gran potencia, necesitan la protección militar de los Estados Unidos para que China no los abrume, para que China no los domine. De ahí la importancia de que haya bases militares de Estados Unidos, de ahí la importancia de que los portaaviones de Estados Unidos estén permanentemente presentes, de ahí la importancia de que estos países se asocien militarmente con Estados Unidos. Bueno, ¿en qué quedamos? Hay un imperativo geográfico que significa que los países deben alinearse con la gran potencia del barrio, o no lo hay. Y me parece que decir que sí lo es en el caso de las Américas, pero no lo es en el caso del sudeste asiático, me parece que es contradictorio, o lo uno o lo otro. Y el segundo punto que me parece importante subrayar en relación a tu pregunta, Loreto, es el siguiente. ASEAN es un caso notable de éxito en materia de regionalismo. Y muchas veces se enfatiza solo el grado de integración económica y el progreso económico que les ha traído. Vietnam es un país con una tasa de crecimiento muy alto, pero ya mencioné el caso de Singapur, Indonesia también le está yendo muy bien. Pero no solo eso, se ha transformado en un actor diplomático clave. A las cumbres de ASEAN asiste el presidente de Estados Unidos, el presidente de China, el presidente ruso. Tiene un poder de convocatoria extraordinario. ¿Por qué? Porque funcionan en forma conjunta. Y acá se dice, no, en el caso de América Latina hay grandes diferencias ideológicas. En ASEAN también. En ASEAN tenemos países comunistas
como Vietnam, como Laos y otros democracias, otros entre medio, en fin. Sin embargo, trabajan de forma conjunta. América Latina, en cambio, está tan fragmentada. ¿Quién va a las cumbres de la CELAC? Ni siquiera los propios mandatarios van, ni siquiera los cancilleres van, muchas veces. Entonces, yo creo que ASEAN es un referente importante y señala un camino que deberíamos seguir. Muchas gracias, embajador. Ya nos van quedando pocos minutos. Vamos a hacer una pregunta más general. Dice, con todo lo que hemos conversado en relación con lo que plantean en el corazón del libro, Jorge, permíteme preguntarte ahora por cómo estimas que cierran este año Washington y Beijing en términos de sus relaciones. ¿Dirías que termina con una nota menos amarga de lo que todos vimos y sufrimos en abril y a mediados de año, en el pic de la guerra comercial? ¿O crees que a partir de la última ronda de negociaciones y el acuerdo de tener al menos 12 reuniones de alto nivel entregan elementos para un mayor optimismo entre ambas potencias? Sí, ahí hay un punto bien interesante, ¿ah? Que es el siguiente. Eh, Se dice que el presidente Trump ha tenido una línea muy dura en relación a China. Siempre ha sido crítico de China, incluso mucho antes que llegase a la Casa Blanca. Pero yo creo que aquí tenemos que hilar un poco más fino. Y la impresión que yo tengo, yo estuve viviendo en Estados Unidos por 6 años, hasta junio de este año, y la impresión que yo tengo es que el presidente Trump, a él le gusta llegar a acuerdos, le gusta hacer negocios, y él quiere hacer un gran acuerdo con China. Ahora, esa no es la posición de todos sus colaboradores. La impresión que yo tengo, por ejemplo, el secretario de Estado Rubio es mucho más un halcón en materia de China, lo mismo el secretario de Defensa, Hegseth, y otros de sus asesores. Pero yo creo que al presidente Trump le gustaría llegar a un gran acuerdo con China, porque obviamente eso tendría implicaciones económicas bastante significativas. También tiene un cierto grado de relación con el presidente Xi, él habla que le tiene gran respeto. Entonces, yo diría que este año cierra con todas las dificultades que he mencionado anteriormente, con ciertos rayos de luz, de esperanza. Y yo creo que sería muy bueno para todos, no solo para China y para Estados Unidos, para el mundo en general. Estas son las dos mayores economías del mundo, entre las dos representan más de un 40 y tantos por ciento del Producto Mundial. Si se ponen de acuerdo y logran algún tipo de consenso en materia de las diferencias que han tenido hasta ahora, las tensiones siempre van a seguir y esta competencia va a seguir, pero si se logran poner de acuerdo en materia de aranceles, tierras raras, los semiconductores, y yo creo que sería algo muy alentador. No hay seguridad, pero yo creo que hay ciertos rayos de esperanza. Y la última pregunta, ¿qué debe esperar Chile entonces, al menos en el corto y mediano plazo, respecto a la forma como siga evolucionando esta relación entre ambos? ¿Cuáles debieran ser las prioridades de política exterior del próximo gobierno, atendido a todos estos elementos de lo que hemos hablado, de cómo está la Sí. situación geopolítica? ¿Qué le recomendaría a usted, Sí, embajador? yo creo lo siguiente. Yo creo que acá tenemos un excelente ejemplo. Obviamente, cada gobierno tiene sus propias prioridades y para eso es que lo eligen y cada presidente es naturalmente libre de marcar el rumbo que considere necesario para el país. Pero yo quisiera citar un ejemplo de cómo los cambios de gobierno, los cambios de signo político en los gobiernos, no necesariamente deben llevar a grandes disrupciones en la política exterior. En la política exterior, a mi juicio, la predictibilidad y la continuidad, lo que se ha denominado la política de Estado que se ha seguido en Chile, es muy importante. Y yo creo que en una época tan convulsa y con tantas turbulencias que existen en el mundo, si lo que no se necesita es añadir a esto grandes disrupciones y grandes golpes de timón en materia de política exterior. Y yo quisiera recordar lo que fue el primer gobierno del presidente Piñera, en que bajo la conducción del canciller Alfredo Moreno, a mi juicio, eh, el, el gobierno de Chile continuó con una política exterior de Estado y que fue, a mi juicio, muy exitosa. Y a Chile le fue muy bien en esos 4 años. Y hay un contraste en ese sentido con lo que ocurrió en el segundo gobierno del presidente Piñera, que tuvo 3 cancilleres, que hubo enorme descontinuidad, precisamente por tratar de dar golpes de timón, que no en materia de Escazú, en otros temas, que no tenían sentido, que realmente, por un afán de hacer algo distinto y diferenciarse del gobierno anterior, y que eso, a mi juicio, no es una buena idea.
En ese sentido, yo creo que el gobierno próximo, cualquiera sea el signo de este, tiene una oportunidad de aprender de eso y seguir con el tipo de política que Exterior Chile ha venido también y que ha permitido situarse en la situación en que está actualmente. Y parte central de eso es mantener una muy buena relación, tanto con Washington como con Beijing. Si logra eso y mantiene una política exterior equilibrada, basada en los principios del ordenamiento activo, yo creo que le puede ir muy bien. Muchísimas gracias, embajador, por este interesante webinar. Ahí hay unas felicitaciones en el chat. Ha sido, dice, gracias por esta ilustrada reunión. La verdad que hemos tocado temas muy interesantes, coyunturales, de lo que está sucediendo hoy. Muchas gracias, lo felicitamos de nuevo por el libro, de que da luces de todos estos movimientos de los cuales es bueno saber, conocer. Así que, embajador, ha sido un honor nuevamente tenerlos con nosotros. Esperamos tenerlo en el futuro cercano de nuevo y que tenga un muy buen día y unas felices fiestas también. Ya estamos cerca de las fiestas, así que aprovecho de desearle feliz Navidad también. Muchas gracias, Loreto, y gracias a la Fundación por esta importante invitación. Gracias, embajador, que esté muy bien. Y muchas Gracias. gracias a nuestra audiencia también. Gracias.